Buenas tardes, chicos y chicas. Esteban, un saludo. Vamos con la siguiente parte del tema para ver si nos queda clara. Hemos estado viendo a lo largo del tema en los anteriores tutoriales, pues, qué era la materia, cuáles eran sus propiedades generales, qué eran la masa y el volumen. Hemos visto también sus propiedades particulares. Una de ellas era la densidad. Vimos también cuáles eran los estados de la materia. Y hemos visto qué eran los materiales, qué diferencia hay entre los materiales y la materia y los tipos de materiales dependiendo de si venían de la naturaleza o no venían de la naturaleza. A su vez vimos también que los materiales cotidianos eran los que usábamos en nuestro día a día, los que era frecuente que los utilizáramos, como por ejemplo la madera, el plástico, el metal, las fibras, los vidrios o los combustibles. Bien, pues vamos a lo siguiente. Lo que nos toca hoy comentar es los materiales y las fuerzas, ¿vale? ¿Qué es una fuerza? Una fuerza es importante saber que la fuerza es todo lo que hace que podamos deformar o mover algo. Por ejemplo, si yo tengo un coche, yo tengo por ejemplo un estuche, ¿vale? La manera, esto sería una materia, puesto que tiene masa y tiene volumen. Tiene masa ya que recordamos que pesa, tiene volumen porque ocupa un trozo en el universo. Y luego vimos también que está en estado sólido, ¿vale? Está en estado sólido porque tiene forma propia. Y viendo los estados de la materia, el otro día, en el día anterior, vimos que los que están en estado sólido pueden cambiar su forma solo cuando se le aplica una fuerza. Pues bien, aquí tenemos un ejemplo, tenemos un estuche metálico. Para yo cambiar la forma, pues o deformarlo, pues lo único que tengo que hacer es aplicar fuerza. Le aplico una fuerza aquí y ya estoy cambiando su forma, ¿de acuerdo? Aplicándole una fuerza superior en la parte central, pues lo deformaría espachurrándolo, ¿vale? O también, si aplico una fuerza, puedo hacer que esto, es un objeto, es un material de la naturaleza, que es materia, pues puedo hacer que se mueva, que se desplace. Es decir, como dice la definición, ¿qué es una fuerza? Pues una fuerza es todo aquello que nos va a hacer que podamos deformar algo, es decir, cambiarle la forma. Yo tengo un lápiz, le aplico una fuerza y cambio la forma rompiéndolo. Tengo una hoja, tengo un folio, aplico una fuerza y ya no tiene forma de folio, le he cambiado su forma, ¿de acuerdo? Tengo un vaso de cristal, si le aplico una fuerza, cambio su forma rompiéndolo, se hace cristalitos pequeños, ¿vale? Bueno, o también si le aplico esa fuerza, además de cambiarle la forma, lo que puedo hacer es moverlo, hacer que se mueva. Bueno, ahora, ¿qué tenemos? Tenemos dos tipos de fuerza. Una fuerza por contacto quiere decir tocarse, o una fuerza a distancia. ¿Qué es una fuerza por contacto? Pues cuando dos objetos se tocan. Por ejemplo, nuestros músculos, si aplicamos una fuerza sobre este estuche, sobre este lapicero, estoy tocando la fuerza, se está ejerciendo la fuerza de mis músculos, de mis dedos y de mis brazos, se ejerce sobre este material y estoy produciendo que se mueva. Es decir, por contacto es cuando se toca ese material, y a distancia es cuando esos objetos no se tocan entre ellos. Y esto puede ser algo confuso de entender porque, por ejemplo, ¿cómo se puede producir una fuerza sin que se toque? Pues una fuerza a distancia sería, por ejemplo, el magnetismo con los imanes. Aquí en casa ahora mismo no tengo imanes y no puedo enseñártelo con un ejemplo como en el cole, pero piensa en dos imanes, no sé si tú en casa tendrás o no. Cogemos un imán, cogemos otro imán o un metal, ¿vale? Vamos juntando estos dos materiales, hasta que entremos en su campo magnético, donde se ejerce una fuerza, que es la fuerza magnética, y lo que hace es producirse un cambio en ese material, un cambio en el que se mueven solos a través de una fuerza a distancia, que es el magnetismo. Bueno, pues una vez que hemos visto la fuerza y los tipos de fuerzas, recordamos que hay
fuerza por contacto y fuerza a distancia. Por contacto quiere decir cuando es con el tacto, cuando se está tocando algo. Y aquí te voy a poner un ejemplo. Un ejemplo sería, por ejemplo, el viento. El viento, fíjate que podríamos decir, pues es un ejemplo de fuerza a distancia, profe. Pues no, es un ejemplo de fuerza por contacto. ¿Por qué? Porque tú piensas que vas andando por la calle, que tienes tu flequillo o tu pelo largo, ¿vale? Y el pelo, que es una materia, de repente se te mueve, se te cambia de lado, o se te deforma, o se te mueve. Eso es porque se ha aplicado una fuerza, la fuerza del viento. Y el viento es que te ha tocado, ha estado en contacto contigo. ¿De acuerdo? Piensa también, por ejemplo, un día que haga mucho viento y que vamos con el paraguas. El paraguas, sin que lo toque nadie, aparte del viento, por la fuerza de contacto del viento, se va a deformar, se van a romper las varillas, se va a poner el paraguas hacia arriba. ¿Vale? Bueno, pues eso en cuanto a los materiales y la fuerza, y cómo las fuerzas actúan sobre la materia. Tenemos que ver también qué es la energía. La energía, muchas veces cuando pensamos en energía pensamos solamente en electricidad, y la energía no es solo electricidad, La energía es todo aquello que produce cambios en los objetos. Por ejemplo, el viento tiene energía porque puede mover las cosas, es lo que hemos dicho antes, nos mueve el pelo, mueve los coches cuando hay una ventisca grandísima. Luego, fíjate, la comida, nos comemos una manzana, nos comemos un arroz, nos comemos cualquier alimento que tenga nutrientes, nos aporta energía. Esa comida nos va a aportar energía al cuerpo. ¿Y para qué nos va a servir? Pues para que podamos estar activos, para que nos podamos mover. Cuando nos pasamos muchos días sin comer, pues se nos va acabando la energía hasta que finalmente morimos. ¿Por qué? Porque la comida no nos da energía, ¿vale? Luego el sol, pues es otra fuente de energía, tiene energía porque nos calienta, nos quema la piel, es decir, produce incluso quemadura el sol. Bueno, pues resumiendo lo resumido, puesto que esto ya es un resumen, como ya sabes. La energía es todo aquello que puede producir cambios en los objetos, absolutamente todo. Por ejemplo, una bombilla, tengo mi bombilla apagada y a través de la energía eléctrica se produce un cambio en la bombilla y se enciende. Tengo un coche parado, activo la llave y al girar la llave, el coche, se produce un cambio en el coche y arranca gracias a la energía química del petróleo, de la gasolina. ¿Vale? Bueno, pues hay que recordar eso, que la energía es todo lo que es capaz de producir cambios en los objetos. La fuerza es un tipo de energía. La fuerza sería una energía mecánica. Bueno, y por último vamos a ver hoy de qué formas podemos encontrar la energía. La más conocida y la que más vemos constantemente y la que siempre decimos en cuanto os pregunto algún ejemplo es la energía eléctrica. Pues la energía eléctrica que está en las pilas, está en los enchufes, está en las baterías, pero también en la naturaleza encontramos energía eléctrica, como por ejemplo en un rayo, en las tormentas, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ver también la energía luminosa, que también es muy fácil de recordar, es aquella que vemos en forma de luz. Energía luminosa artificial, pues por ejemplo sería nuestra bombilla, nuestras lámparas, las linternas. Energía luminosa natural, pues por ejemplo el sol. El sol nos transmite luz, además de calor, pero lo produce la naturaleza en sí, no lo produce el ser humano. Luego también tenemos energía térmica. La energía térmica es aquella que notamos en forma de calor. Pues si encendemos nuestro brasero, el brasero está apagado, se le aplica una energía, que es la energía térmica, y empieza a calentar la habitación, o la mesa, o lo que sea. Luego la energía mecánica es en forma de movimiento. ¿Cuál sería la energía mecánica? Pues por ejemplo, cuando nuestros músculos cogen una carretilla o un martillo y producen un movimiento en el martillo. Pues eso sería por la energía mecánica de nuestros músculos, nuestro movimiento. Y luego también está la energía química o energía de los combustibles. ¿Cuál es? Los combustibles es todo aquello que hacen que funcionen ciertas máquinas, como por ejemplo los coches, como por ejemplo algunas, como los barcos, algunos medios, como los medios de transporte.
La energía química está contenida en muchos productos, en mucha materia, que algunos ejemplos son el carbón, el petróleo o el gas. ¿Vale? Bueno, pues vamos a recordar entonces. Hemos visto la materia y la fuerza. La fuerza es acciones que hacen que cambiemos algo de la materia, que cambiemos su forma o que cambiemos su lugar donde esté, es decir, que lo movamos. Luego hemos visto también que es la energía, que es todo aquello que produce cambios en los objetos, y la fuerza sería un tipo de energía, y las diferentes formas de energía que hay, las más conocidas, ¿vale? Las más importantes. Hay otras como por ejemplo la energía nuclear, pero bueno, no nos vamos a meter ahí. Bueno, Esteban, pues esto ha sido todo. Nos vemos en el próximo tutorial la semana que viene y espero que te sirva para aclararte o ayudarte un poquito. Venga, un saludo.